Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí en la mies. La mies es mucha, pero los obreros seguimos siendo pocos. Y necesitamos orar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Amén, hermanos. Aleluya. Voy a leer una porción de la palabra del Señor. Quiero compartirles para que estemos alertas y sepamos bajo el poder de quién está este mundo. Gloria al Padre. ¿Cuántos saben que el mundo está siendo gobernado no precisamente por nuestro Señor? Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera carta de Juan. Amén. Amén. Capítulo 5, verso 19. Dice la palabra del Eterno: aleluya. Sabemos que somos de Dios. Amén. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Hasta ahí? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, ponemos en tus manos esta palabra. Ayúdanos, Señor. Necesitamos el consejo de tu bendita palabra. En el nombre precioso de Yeshua. Amén. Sé con cada uno de los que estamos aquí presentes. Y ayúdanos a discernir las cosas, los tiempos, los espíritus, a discernir con entendimiento espiritual, Señor, para que comprendamos lo que nos toca hacer como pueblo de Dios, los que nos toca ser luz del mundo, sal de la tierra, que necesitamos levantarnos en oración, en intercesión por las almas y proclamar la palabra y a rescatar a las almas del destino del infierno en el que se encuentran. Ayúdanos a tener esa conciencia, Padre, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, hermanos. Dice la palabra del Señor y sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Usted sabe que es de Dios? ¿O simplemente usted pertenece a una iglesia? Pertenecer a una iglesia no es garantía de ser de Dios. Usted puede pertenecer a una iglesia cristiana, evangélica, protestante, católica, alguna secta, y eso no es ninguna garantía de que usted sea de Dios. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? ¿Cuál es el sello principal de los hijos de Dios, hermanos? Aleluya.
Los hijos de Dios, número uno, han nacido de nuevo. Han tenido un encuentro con el Señor y han nacido de nuevo. Somos nueva criatura, como cantaba el cántico. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. ¿Usted es nueva criatura? Amén. ¿Usted experimentó un cambio de vida o un cambio de religión? Asegure su alma con Dios. Amén. No se trata de cambiar de religión o de doctrina, nada más. Se trata de cambiar de vida. Que la vida de Dios fluye en nosotros. La segunda característica del Hijo de Dios es la actitud de obediencia. Nosotros estábamos, dice la palabra del Señor en Efesios, que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Lo mismo que todos los demás. Esa es la característica de no tener a Dios: ira y desobediencia. Si tus hijos que van a la iglesia tienen ira y desobediencia, algo está pasando, algo malo está pasando. Tienen el mundo en su corazón, tienen el espíritu del mundo en su corazón todavía. Tienen que batallar con eso y vencerlo en el nombre de Yeshua, porque la ira, la rebeldía, la desobediencia no vienen de Dios, vienen del mundo, del espíritu del mundo. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Amén, hermanos. ¿Hay obediencia en nosotros? Obedecemos a nuestros padres y a nuestras autoridades, pero sobre todo la palabra, obedecemos la palabra de Dios. Obedecemos al Señor. Número 3, la tercera característica de que somos de Dios es que ya no somos del mundo. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, al reino de la luz. Y no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Si tú amas las modas de este mundo, la música de este mundo, las fiestas de este mundo, el amor del Padre no está fluyendo en ti. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo ven? ¿Somos de Dios? ¿O te gusta el mundo todavía? ¿Está clarito eso, no? Ahí están las 3 características. ¿Alguien me puede decir las 3 características? Porque somos de Dios. 1, porque hemos nacido de nuevo, tenemos la vida de Dios. 2, porque tenemos una actitud obediente. Ya no hay rebeldía e ira en nosotros. 3, porque ya no amamos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo ves? Si tú no tienes estas características, aunque estés en la iglesia, eres del mundo. Eres un mundano religioso. Mundano, pero religioso. ¿Sí se puede? Hay de todos los colores y sabores, como el arco iris. Hay mundanos católicos, mundanos evangélicos, mundanos testigos, mundanos mormones. Pero son mundanos porque están en el mundo, aman el mundo, hacen las cosas del mundo, no obedecen a Dios, no han nacido de nuevo. ¿Se entiende eso, hermanos? Así que aplíquelo a su vida. No se haga tonto, no se haga pato. Amén. Pero sigue el texto diciendo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero no. El mundo entero no es de Dios, aunque le pertenece a Dios. Dios es el dueño de los cielos y la tierra, del oro y de la plata, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó, la firmó sobre los mares y sobre los ríos. Pero el mundo, la gente no está con Dios. Dios no está gobernando sus vidas. Dios no está gobernando a los mundanos. Ellos están
rigiendo bajo otro sistema, un sistema mundano. Y aquí dice, el mundo entero estaba bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Oiga, ¿qué es eso? ¡Qué tremendo! ¿Cómo que Dios no está gobernando el mundo? Esto es un choque de ideas. Esto es como que escandaloso decir que Dios no gobierna en el mundo. Entonces, ¿quién gobierna en el mundo? El maligno. Tiene muchos nombres. Ahorita vamos a ver los nombres del maligno. Vamos a ver todos los nombres que se le da al maligno. Pero quiero que quede claro una cosa, hermanos. ¿Por qué la Biblia dice, por qué la Biblia enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno? ¿Qué tanto poder tiene el chanclas este? ¿Qué tanto poder tiene el enemigo? ¿Cuándo empezó este poder con él? ¿Cuándo empezó a reinar el diablo aquí? Adán, hermanos, estaba destinado a ser el gobernante de la tierra. Adán, el primer hombre hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, tenía comunión perfecta con Dios. Dios escribió en Adán la Torá, la instrucción, la escribió en su corazón. Adán era un hombre sabio, pero también Adán tenía que pasar por la prueba. Adán tenía que ser probado. Y Dios puso la prueba para Adán, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y el enemigo del hombre. ¿Por qué? Fíjense, le voy a hacer una aclaración. El diablo no es enemigo de Dios, es el enemigo del hombre. A ver, vamos a explicar eso. No es enemigo de Dios porque no es como que Dios esté midiendo fuerzas con el diablo, ni está jugando a las vencidas. Porque Dios es infinitamente más grande que el poder del maligno. Cuando una persona rica tiene una gran casa y tiene que irse, pero tiene muchos bienes en esa casa, luego pone perros en el patio para que ladren y para que espanten a la gente que se asome, sobre todo los ladrones. Esos perros son perros rabiosos, pero el dueño los controla. La gente no se puede acercar a un perro de esos, pero el dueño sí lo puede controlar. Dios es el dueño del universo y Él controla al diablo. Lo tiene en cadena. Y lo que Dios ordena, eso hace el enemigo. Por eso explico que no es enemigo de Dios, sino que está bajo la autoridad de Dios. Aunque se rebeló en el cielo y perdió su lugar, Dios no lo ha destruido para siempre porque hay un plan. Además, Dios es justo y Dios lo está en un proceso legal. Lo está juzgando. Lo está juzgando. ¿Sabes que el infierno no fue hecho para el hombre? El infierno fue hecho ¿para quién? Los ángeles rebeldes. Para el diablo y sus ángeles rebeldes. Estamos hablando un poco acerca de monología, un poco acerca del enemigo de nuestras almas. Hay que aprender un poquito de eso. Porque estamos en guerra. Porque hay conflicto universal. Porque los hijos de Dios tenemos que saber que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Amén. Amén. O sea, tenemos que saber que
todavía no estamos viviendo en el reino de Dios, que es futuro, que va a venir a establecerse, que cuando venga a establecerse el diablo será atado por 1000 años, mientras el pueblo de Dios gobernará, reinará en un reino de paz mundial en la tierra. Amén. Pero mientras tanto, ahorita se está decidiendo el destino final de muchas almas que no han conocido el evangelio del Mesías, que muchos de ellos van a ser salvos porque el Señor los ha escogido, pero ahorita están en el mundo y hay que ir por ellos y arrebatárselos al diablo. No es que exista un libre albedrío donde cada quien decide salvarse o perderse, irse al cielo o al infierno, rechazar o aceptar a Yeshua. No hay un libre albedrío, sino que los escogidos oirán la voz del Hijo de Dios y vendrán a esta salvación. Y los que no son escogidos cerrarán su corazón y negarán al Señor para perdición. Amén. Pero el diablo, hermanos, dice la Escritura que va a levantar una gran persecución sobre la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y por qué hace eso? Si sabe que va a perder, lo sabe de antemano. Porque está programado. Simplemente. Y está haciendo algo que se le ha ordenado hacer. Amén. Y él no puede cambiar ese rumbo. El mundo entero está bajo el poder del maligno porque Adán perdió la autoridad cuando pecó en el Edén. Perdió su comunión con Dios y perdió su autoridad como Señor de la tierra. Y a partir de ese momento el diablo reina sobre los hombres a través del sistema mundano, a través de la carne, que es una naturaleza caída, ofreciendo tentación, ofreciendo placeres, ofreciendo sutilezas, engaños, vanidades ilusorias. Así es como gobierna. Cuando hay guerras mundiales, cuando hay guerras entre naciones, ¿quiénes son los que provocan esas guerras? ¿Se da cuenta cómo se ponen a decir dimes y diretes los presidentes? Como si fueran absolutos, como si fueran reyes soberanos. Empiezan a medir fuerzas con sus armas nucleares. Y no le piden opinión al pueblo. Si la gente opinara, la gente dijera, no queremos guerra, no queremos muerte, no queremos destrucción. Pero no le piden opinión al pueblo, a la gente, le piden opinión al gabinete. Gente que está bajo el poder del maligno. Es increíble cómo mucha gente muchos soldados tienen que ir a la guerra, porque el presidente declaró la guerra a otro país. Nada más por eso. ¿Quién movió esos hilos? El diablo. Él viene a robar, matar y destruir. A eso viene el enemigo, a dividir familias, a poner contienda, a poner pecado, a alejarnos de Dios. Amén. Y entonces cuando el primer hombre, Adán, la Biblia dice que él no fue engañado. Fíjense qué tremendo, Eva fue engañada sutilmente, la serpiente que hablaba, el diablo hablaba a través de la serpiente, la engañó sutilmente y le dijo, ¿con qué la engañó, hermanos? ¿Con qué? Con el deseo de conocimiento que no viene de Dios, con el deseo de adquirir conocimiento que no viene de Dios, la engañó. ¿Cuál fue el primer error de Eva, de nuestra madre Eva? Prestar sus oídos a una fuente de información que no venía de Dios.
poco no nos pasa a nosotros eso? ¿Qué estás leyendo? No, pues revistas de quién sabe quién. ¿Quién las escribió? Negando a Dios, negando al Mesías, negando la existencia de Dios. Oye, hermano, no le haces eso. No, pues hay que saber de todo. Hermano, ¿te va a hacer daño eso? Te va a hacer daño. Estás en el internet y te metes a todas las páginas y no sabes por dónde irte, por dónde navegar y cuál es la información, cuál es la fuente de información que estás leyendo, no la conoces. Que otros están ministrando tu vida, otros te están hablando al oído. Puede ser el diablo a través de una institución, de una secta, de una organización, de una logia, de una filosofía o de una tradición. Puede ser el diablo que sutilmente te está metiendo ideas. Y así cayó Eva. Cuando el diablo le abrió el apetito de conocer un conocimiento que no viene de parte de Dios. Y vio que era bueno el fruto para comer y delicioso a la vista, para alcanzar la sabiduría que no viene de Dios. ¿Para qué me sirve esa sabiduría diabólica, mundana? Para alejarme de Dios, para perderme de Dios. Amén. Ella fue engañada. Pero cuando ella comió, le dio a su marido, el cual no fue engañado. Él fue instruido por Dios mismo acerca de ese árbol. Él instruyó a Eva: no comas de ese árbol. El Señor nos ha dicho que no nos acerquemos a este árbol. Pero finalmente ella se brincó las trancas, ¿verdad? Traspasó los límites, pecó delante de Dios. Pero Adán conocía bien las consecuencias. Él no habló con la serpiente. Él no tenía engaño en su corazón. ¿Cómo es que Adán peca voluntariamente, hermanos? Aquí hay dos clases de pecado: el pecado de Eva y el pecado de Adán. El pecado de Eva fue engaño, fue por engaño. Y el pecado de Adán no fue por engaño, fue voluntario. Y en esas dos líneas peca la gente, unos por engaño y otros voluntariamente. ¿Qué será peor, hermanos? La Biblia dice que después de haber adquirido el conocimiento de la verdad y pecaremos voluntariamente, eso es peor. Porque todavía los que están engañados, el Señor puede levantarlos. Pero el que peca voluntariamente está pecando contra la autoridad de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Amén. Como hijos de Dios, bendito sea el Eterno. Yo le llamo al pecado de Adán, hermanos, soborno. No está escrito en la palabra, pero como él no fue engañado, yo puedo ver atrás del texto aquí una sutileza del enemigo, hablándole al oído y diciéndole: Eva está a tu cargo, ahora es mía porque ha pecado, ahora pertenece al reino de las tinieblas, ella ya cayó de la gracia de Dios. Pero ¿qué razones le vas a dar a Dios? ¿Qué cuenta le vas a rendir a Dios? Si Eva la puso en tus manos y es carne de tu carne y hueso de tus huesos, ¿cómo vas a dejar que se pierda Eva sola? ¿Vas a dejármela a mí? No te la pienso dejar. Yo voy a pelear por ella. Es mi mujer, es mi esposa. Mira, no te preocupes, vamos a hacer un negocio tú y yo. Le dice el diablo. ¿Cuál? Tú tienes algo que yo quiero. Yo tengo algo que tú quieres. Yo tengo a Eva, la tengo en la bolsa. Y tú tienes autoridad en la tierra. Yo quiero la autoridad que tú tienes en la tierra. Y te regreso a Eva.
¿Cómo la ven? Entonces, Adán dobló las manos y dijo, me quedo con Eva. Me quedo con Eva. Pecó por amor. Quizá por esa razón el Señor le dio otra oportunidad. Porque cuando supo el Señor que habían pecado, salieron del paraíso, sufrieron consecuencias, pero les dio promesa de salvación. Les dio promesa de restauración. Y vivieron bajo la promesa. Y murieron por las consecuencias del pecado, pero creyéndole a Dios. Y fueron salvos por la fe, por la promesa. Y Dios le dijo a Eva que eso que les había arrebatado el enemigo un día iba a ser devuelto por medio de un descendiente de la mujer. Amén. Esta te irá en la cabeza, tú le dirás en el carcañal, le dijo a la serpiente. Va a venir un descendiente de ella a quitarte lo que tú le arrebataste. Aleluya. Amén. El libro de Daniel da una vivida descripción del gobierno mundial bajo el control del diablo, hermanos, refiriéndose al nuevo orden mundial que estamos a punto de ver. Este gobierno cargará control absoluto sobre todo el planeta antes de que nuestro Mesías venga por segunda vez y a gobernar la tierra. De acuerdo con los profetas Daniel y Pablo, la expulsión de Satanás ocurrirá al mismo tiempo en que la desolación desoladora tome lugar. El destructor es revelado en lo que él toma su posición en el monte del templo. ¿Sabe cuál es el monte del templo, hermanos? Donde debe estar construido el templo. En Jerusalén. Tome nota porque Israel es el reloj de Dios. Y están a punto de levantar el templo. Lo vamos a ver en estos días. Nos va a tocar a nosotros, a esta generación, ver lo que por 2000 años el pueblo hebreo ha orado en los muros, ha pedido la reconstrucción del templo, ha pedido que su pueblo regrese de la diáspora, ha rogado que el reino de Israel sea restaurado. Y estamos a punto de ver que el templo se levante. Israel es un pueblo muy bendecido y aunque está diseminado por todo el mundo, ya tenemos un estado judío en Tierra Santa. Y ese estado judío tiene ayuda, apoyo económico de grandes familias judías en el mundo entero, dueños de grandes empresas. Los judíos son ricos, son los dueños del dinero del mundo. Y ellos tienen dinero para hacer 5 templos si quieres. Ellos tienen todo listo para hacer el templo. Y esto determina los tiempos finales. El judaísmo que ahora conocemos, que ahora se estila, que ahora gobierna a los judíos, es un judaísmo cambiado, es un judaísmo que no proviene de la Biblia. Lo reconstruyeron porque no había templo. Hicieron un judaísmo sin templo cuando en los tiempos bíblicos el templo era el centro del judaísmo. Para los sacrificios, los levitas, sacerdotes, 3 fiestas de peregrinación en Jerusalén para que estuviera el templo presente. El templo fue destruido y el judaísmo quedó sin su piedra principal, sin su ángulo principal. Todo giraba alrededor del templo. Fue quitado el templo y ahora conocemos un judaísmo sin templo. Por eso muchas cosas no se hacen, entre ellas, por eso no ofrecen sacrificios de animales. No porque hayan creído en Yeshua, pues la mayoría todavía no cree en Yeshua. Nosotros no hacemos sacrificios porque Yeshua es nuestro Cordero. Amén. Él es nuestra Pascua. Ya viene la Pascua. Aleluya. Ya viene Pesaj. Él es nuestro Cordero. Por eso no comemos cordero. Y por eso no ofrecemos sacrificio de cordero. Pero los judíos tampoco ofrecen sacrificio, pero por otra razón.
La razón de ellos es distinta. No hay templo. Pero cuando haya templo, cuando se levante el templo, van a empezar a ofrecer sacrificios. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios cesó los sacrificios 40 años después de la muerte de Yeshua. Aproximadamente en el año 73. Porque él murió aproximadamente en el año 33 de la era común. 40 años después, el templo fue destruido. Yeshua lo había profetizado. Oh Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? No quisiste. Por eso no quedará piedra sobre piedra. Mira, Señor, los edificios, dijeron los apóstoles. Todo esto se va a acabar. Todo esto va a ser destruido, dijo Yeshua. Huyan a los montes y al desierto cuando eso vea. Cuando eso suceda, huyan al desierto, le dijo a sus talmidim, a sus discípulos. Y eso sucedió en el año 70, con el general Tito de Roma invadiendo Jerusalén, destruyéndola. Desde entonces, ahora conocemos otro judaísmo reconstruido. No el judaísmo bíblico, es un judaísmo lleno de tradiciones del Talmud. Pero cuando se ha reconstruido el templo, hermanos, cuidado, el reloj está llegando a su hora. Yeshua viene pronto, pero antes de la venida de Yeshua viene el antimesías. Amén. Bendito sea el Eterno. Santo. Yo escuché una noticia que parece que era de broma. Hace 3 días escuché la noticia que están empezando a reconstruir el templo. Yo sabía que lo tenían en maqueta. Yo sabía que ya hay levitas y ya hay un instituto del templo para los levitas. Yo sabía que ya estaba la vaca roja para el sacrificio de Yom Kippur, para las cenizas. Yo sabía eso, pero yo no sabía que estaban empezando a reconstruir el templo. Vertiginosamente se está cumpliendo todo muy rápido. En estos días, en una generación, nos ha tocado todas estas noticias. Yo recuerdo hace 15 años, les decía, dentro de poco habrá mesiánicos en Jerusalén. A los 2 años les dije, ya hay una congregación de 50 en Jerusalén, 50 mesiánicos. Al siguiente año les dije, ya hay 3 congregaciones entre 50 y 100 personas. Y les fui dando noticias de las que me llegaban. Sí, amén. Actualmente hay 500 iglesias en todo Israel que creen en Yeshua. Judíos, auténticos judíos creyendo en Yeshua. Amén. ¿Sabe qué está pasando? ¿Sabe que Dios está formando la plataforma espiritual para que se derrame el Espíritu Santo como el día de Pentecostés? Porque todo empezó, la expansión de la iglesia empezó en el Pentecostés y va a terminar con otro Pentecostés. Me estoy refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo. Amén. El Ruach HaKodesh, que los hizo hablar en otras lenguas. Y el profeta describe que en Jerusalén se juntarían los mesiánicos y el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos otra vez en Jerusalén. Aleluya. Eso es la plataforma que se está formando. Para que yo creo que ya el Espíritu Santo está en Jerusalén. Ya hay congregaciones mesiánicas. No todas las 500 que menciono son que creen en el fluir del Espíritu, pero hay entre ellas iglesias que creen en el fluir del Espíritu y hablan lenguas. Va a suceder algo increíble en Jerusalén dentro de poco. El Espíritu Santo se va a derramar. Sí, amén.
porque se va a reconstruir la cobertura de Jerusalén. La autoridad de los tronos están en Jerusalén, dice la palabra. La autoridad de los apóstoles estaba en Jerusalén y ahí tiene que llegar otra vez a reconstruirse para todas las naciones. Gloria al Eterno. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses 2:3. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Mesías, hermanos, sin que antes venga ¿quién? La apostasía primero, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero tiene que haber un templo. Tiene que haber un templo para que esa profecía se cumple. Ya lo van a empezar a construir. ¿Ya me entendió la importancia que tiene ese templo? Sí, amén. Gloria al Señor. Se va a levantar antes de que venga Yeshua, antes de su venida. Se va a levantar un hombre con el poder del maligno. Ahora no va a ser una serpiente, va a ser un hombre. ¿Quién estaba en la serpiente que engañó a Eva? Satanás. A Satán. ¿Quién está con este hijo de perdición que gobierna sobre el mundo? Satanás. Amén. Primero dice la apostasía y luego el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra Dios y todo lo que sea objeto de culto a Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos han interpretado y son interpretaciones, ¿verdad?, de maestros. Toda interpretación cabe. Se dice que el templo de Dios no solamente es un lugar reconstruido, la casa de Dios somos nosotros también. Somos el templo de Dios, todos. Juntos formamos el edificio santo. Y entonces muchos sabios dicen que también se puede interpretar como que la casa de Dios, el templo de Dios, donde el enemigo se va a levantar es la iglesia. En la misma iglesia se va a levantar el antimesías. En el mismo pueblo de Dios, oponiéndose, o sea, trayendo apostasía, metiendo ideas contra Dios y contra la sana doctrina. Gloria al Señor. Amén. También la Biblia le llama el príncipe que ha de venir, Daniel capítulo 9 versículo 27. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, perdón. Fíjense lo que dice esta profecía, hermano. Voy a leerle desde el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esas 62 semanas se empezaron a contar de los días de Daniel hasta que regresaron de Babilonia a Israel hasta la venida del Mesías. Tampoco había templo. Cuando Daniel recibió esta enseñanza, esta profecía y esta visión, no había templo. Entonces había que reconstruir el templo para que esta profecía se cumpliera.
Y el pueblo regresó, el templo se reconstruyó y el Mesías apareció. Dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Roma destruyó la ciudad. Y el santuario, ahí está destruido el santuario por el general Tito. Y su fin será con inundación. Y fue como una inundación cuando entraron a destruir. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana, está hablando en términos figurales, proféticos, simbólicos, por otro tiempo más, por otra semana, que bien pueden ser 2000 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estos 2 días, en estos 2000 años? El Señor está confirmando el pacto con muchos. Amén. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Yeshua hizo cesar el sacrificio y la ofrenda cuando ya no hubo templo. Amén. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Quién es el desolador? El antimesías, el hijo de perdición. Amén. Aquí le llama la Biblia el desolador. Amén. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación, o sea que se termine el plan de Dios y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, ¿qué está determinado que se derrame sobre el desolador? La ira de Dios en la venida del Mesías, que aprenderá a Satanás y lo destruirá con esplendor, el resplandor de su venida. Amén. La boca que habla grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice, Apocalipsis 13, 5. Llamado la bestia. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias. Al antimesías, al hijo de perdición, al desolador, se le dio que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42. Amén. Mira lo que dice el verso 6. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7, ¿qué dice? Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Agárrese, hermano. Agárrese, hermano. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Físicamente, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y sabe qué hizo el mundo? Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué hicieron los moradores de la tierra? ¿O qué van a hacer, pues? Lo van a adorar. Lo van a adorar. Pero está muy claro lo que dice el Señor aquí, que estas personas no son salvas, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Lo van a adorar los que no están salvos, los que no están escritos en el libro de la vida, los que van para perdición. Esos lo van a adorar. Pero el pueblo de Dios no lo va a adorar. Nosotros nos vamos a oponer a él y a su sistema, a su nuevo orden mundial, a su nuevo gobierno. Nos vamos a oponer. Amén. Pero nos va a costar la vida. ¿Oyó? Nos va a costar la vida. Yeshua dijo: no teman a los que matan el cuerpo, y nada más pueden hacer. Temer más bien los que pueden destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese temer. El diablo no tiene potestad sobre nuestras almas. Son salvas, están escritas en el libro de la vida.
Así es que si morimos con Él, también reinaremos con Él. Si padecemos con Él, no importa, porque hay grande galardón para nosotros. Bendito sea su nombre. También Apocalipsis 13:7 dice que es el que le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. El versículo 6 dice que es el que blasfema contra Dios, su nombre, su tabernáculo y los ángeles. Amén. Daniel capítulo 11 versículo 31. Regresémonos a Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea que Él va a tomar el templo y se va a sentar en el templo como Dios. Sí, amén. Segunda a los Tesalonicenses 2:3, hermano, vaya conmigo. Busquen su Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Ya lo leímos, ¿no? Porque estoy en primera. 2:3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. También la Biblia dice que es el que sus tropas profanarán el santuario y pondrá la abominación desoladora. Miren lo que dice el verso 9: cuyo advenimiento es por obra de Satanás. En Colosenses, segunda de Tesalonicenses 2:9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, la gente que no creyó a la verdad va a creer a la mentira. No creyeron en el poder de Dios, no creyeron en el derramamiento del Espíritu Santo, no creyeron en la sanidad divina. Entonces van a creer en el diablo. Ese va a ser milagros. Ese va a ser milagros. Va a ser señales. Y la gente lo va a seguir. Es el portavoz o representante en el sistema de la bestia. Apocalipsis 19:19. Dice: y vi a la bestia. Cuando dice bestia, no se imagine usted una Godzilla. Habla de un sistema enorme, monstruoso. De un sistema mundial monstruoso que lo domina todo. Que controla todo. Que sabe dónde está cada habitante de la tierra. Que nos tienen controlados por los teléfonos celulares y por las computadoras, por las antenas G5, por los satélites. Tienen el control de todo. Nos tienen bien controlados. Es la matriz, la gran matriz. Esa es la bestia. Y dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. O sea, el que monta el caballo blanco, Yeshua. La palabra del Señor dice que Él tiene la autoridad o toda habilidad para engañar, utilizando la iniquidad que está en ellos para los que se pierden. Segunda Tesalonicenses 2:10. Es el verso que hemos estado viendo, capítulo que hemos estado viendo, pero el versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, versículo 11, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en su injusticia. Dice que los que no creyeron, no se arrepintieron, van a ser engañados. Y sí van a creer en el poder del diablo. ¿Se entiende esto, hermanos? El que vendrá en su propio nombre,
Juan capítulo 5, versículo 43. Dice lo que dice Juan. Juan capítulo 5, versículo 43. Yeshua, en un tono de reproche, le dijo a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibiréis. ¿A quién se está refiriendo Yeshua? Al antimesías. Amén. Que va a venir en su propio nombre y la gente lo va a adorar. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 8, Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, y con eso termino. Segunda a los Tesalonicenses. Dos ocho. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, a quien Adonai matará con el espíritu de su boca. ¿Con qué? ¿Lo va a matar? ¿Y cuál es el espíritu de su boca, hermanos? La palabra de Dios. Lo va a juzgar con la palabra. Amén. Es lo mismo que le dijo a los judíos: yo no juzgo a nadie, mi palabra los va a juzgar. Amén. Con el poder de su boca, con el espíritu de su boca, y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cómo lo va a destruir? Con el resplandor de su venida. En su venida el anticristo cae. Aleluya. Hermanos, por un poco de tiempo vamos a ser perseguidos y es probable que nos toque algo a nosotros. El epicentro va a ser Jerusalén, Israel. Los que aman a Israel van a sufrir las mismas consecuencias. Los que no aman a Israel se van a juntar con otra institución enemiga de Israel, que es Roma. Roma ha sido enemiga del pueblo de Dios, tanto que levantó una nueva doctrina llamada sustitución, diciendo que ella es la nueva Israel espiritual, que Dios desechó a los judíos. Eso es usurpación. La iglesia de Roma usurpó el lugar que tiene el pueblo de Dios, Israel, los judíos. Ella es la enemiga de Dios. Ella se quedó con el libro de los judíos y los persiguió para tratar de aniquilarlos. Eso es la historia. Se lo estoy resumiendo en un enunciado. En la historia se levantó Roma contra los judíos, quitándole su libro sagrado, y ahora dice que ella es la autora de ese libro sagrado. Ahora dice que la Biblia solamente ella la puede interpretar porque la Biblia la hizo la iglesia. No hay más falsedad de eso. No se puede ser más falso. Le quitó al pueblo de Dios la autoridad y la autoría de la Biblia, porque esta Biblia fue escrita por judíos inspirados por el Espíritu Santo, no por católicos o romanos inspirados por el Espíritu Santo. Vaya, Roma no ha escrito ni un libro. No hay ningún libro, ni siquiera el libro de la carta a los romanos fue escrita por los romanos. La escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, antes de que se levantara el imperio romano religioso. Pero ella es la que ha destruido, aniquilado a los judíos sistemáticamente a través de los 2000 años de historia. Por un poco tiempo más nosotros vamos a ser perseguidos. No tarda mucho esto, hermanos.
Así es que preparen sus almas, menosprecien sus vidas, no la quieran tanto, no amen tanto la comodidad, no amen tanto su casa, no amen tanto su trabajo, su dinero, porque esto al final no va a servir para nada. Cuando el sistema mundial tome lugar, ni siquiera se va a ocupar el dinero. Vendrá un nuevo sistema, una marca en la mano derecha o en la frente para poder comprar o vender. Ya hemos visto varios asomos de ello: el cubrebocas, la vacuna, que sin cubrebocas no puedes entrar a muchos lugares, y sin la vacuna no podrás entrar a muchos lugares. Esos son solamente asomos de lo que viene siendo la marca de la bestia. Cuando venga la marca de la bestia, ya van a saber cómo controlarlos. Y esto viene pronto. Esto se va a manifestar pronto. El anticristo ya está en el mundo, ya está moviendo los hilos. Es el Dios con D minúscula. El diablo es el Dios con D minúscula de este sistema de gobierno mundial. Pongamos atención, hermanos, porque tenemos ahorita libertades que se nos van a quitar. Tenemos la libertad de reunirnos en el nombre del Señor, pero esta libertad se va a acabar y tendremos que irnos a las casas. Y después ni en las casas nos van a dar permiso y tendremos que buscar horarios distintos a altas horas de la noche para que no nos detecten. Eso va a suceder y yo espero que falte mucho tiempo, que falten años o décadas, pero no quiero hacerme ilusiones porque esto está corriendo muy rápido. ¿Sabe qué tan rápido se vino la pandemia? Cuando el año del 2019 estábamos en noviembre y se detectó el primer caso en China, no tardó ni 3 meses para que estuviera en México. Voló vertiginosamente, fue rápida la noticia, la pandemia corrió. Había un mapa ahí en el internet con color rojo en los lugares donde se estaba haciendo la pandemia, hasta que se completó en rojo todo el globo terráqueo. En menos de 6 meses toda la tierra estaba llena del coronavirus. Esto es un ensayo. ¿Cuánto puede durar? Aquí la Biblia habla de que al diablo se le va a dar poder 42 meses, 3 años y medio. Se va a desarrollar toda la historia en esos 3 años y medio. Aseguren sus almas. Oremos por las almas que no han venido al Señor, que no han sido bautizadas para poner su nombre en el libro de la vida y no han invocado el nombre de Yeshua para perdón de pecados. Pidamos por ellos para que vengan al Señor, porque esto no es un juego. Esto no se trata de religión, se trata de salvación. Dale un aplauso al Rey, hermano. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, hermanos, y orar. Pedir al Padre que nos ayude y que nos dé valor, no que nos libre. No vamos a ser librados, hermano. Escuche, por favor, esto es importante. Por mucho tiempo el Señor nos ha librado de muchas cosas, amén. Aún de la muerte, de enfermedades. Nos ha librado de muchas cosas. Pero cuando llegue este tiempo del que hemos anunciado, Dios ha determinado no librarnos de la muerte. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios se va a glorificar con nuestra muerte. Aleluya. Nuestra muerte va a glorificar al Señor, va a exaltar su nombre. La gloria de Dios se va a magnificar con nuestro holocausto.
¿Cuántos están dispuestos Amén. a ofrecerse en holocausto para Dios? Eso es lo que estamos diciendo. Tú te puedes morir en una pandemia y ya. Te puedes morir de viejo en tu cama, está bien. Pero no hay mejor muerte que morir por Yeshua en la persecución. Aleluya. No hay mejor manera más digna de morir que dándole en ofrenda nuestra vida Aleluya. al que nos limpió con su sangre y nos perdonó. Amén, hermanos. Damos gracias, Padre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, esto no parece una buena noticia. Sin embargo, lo es. Porque sabemos que finalmente viene el desenlace de esta historia para bien. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tu nombre será glorificado aún más con la persecución de tu iglesia. Tu nombre será glorificado en toda la tierra. Habrá muchos holocaustos que glorifiquen tu nombre. Aquí estamos, Señor. Danos valor y danos fe. Y enséñanos a menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Como dice tu palabra, que los santos vencieron al enemigo, vencieron a Satanás, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por el poder de su testimonio y por el nombre de Yeshua. Señor, ayúdanos a amarte más a ti que nuestras propias vidas. Y trae a las almas que aún no son salvos. Tráelas, Señor. Convierte sus almas. Perdónalas. Dales el don de la fe. Dales el don del arrepentimiento. Abre los cielos para ellos. Concede a la iglesia trabajar ahorita que tenemos garantías. Ahorita que podemos reunirnos, concédenos expandirnos, multiplicarnos, trabajar por tu obra, porque es el último tiempo de la última cosecha. Queremos traerte mucha cosecha, Señor, para que tu nombre sea glorificado y pueda venir tu reino sobre nosotros. Sí, Yeshua, tu iglesia dice ven. El Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a terminar, hermanos, el culto. Muy contentos. Hemos estado felices. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Por los músicos, por Jeremy, que hoy dirigió en este lugar por primera vez.